Hola otra vez, esto es Aprende en Casa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los textos expositivos y la información que estos contienen. ¿Habían escuchado de ellos? Estos abordan textos de una manera objetiva un asunto determinado y tienen la finalidad de informar sobre datos o conceptos específicos. Es por eso que las ideas que contienen deben estar muy bien organizadas, para así poder informar con claridad. ¿Están listos para comenzar? Preparen sus materiales. Iniciamos. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Hoy vamos a aprender sobre la organización de las ideas en un texto expositivo. Para ello, seleccionamos algunos videos para ti. En los primeros podrás ver diferentes exposiciones que hablan sobre el sistema solar. Para que estas presentaciones fueran posibles, fue necesario que los autores escribieran un texto expositivo. Y para conocer un poco más sobre estos textos, veremos un video para ello. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y que cuando mires los primeros videos, centres tu atención en la información que aporta cada video y la forma en la que hacen sus exposiciones sobre el sistema solar. Una vez le preguntaron a Anaxágoras para qué había venido al mundo. Y él, sin dudarlo, contestó: para investigar el sol, la luna y las estrellas. No sé si todos hemos venido al mundo para eso. Por suerte, él sí vino para eso. Y creo que yo también. Siempre lo admiré. De alguna manera somos parecidos. El estudio de los astros nos trajo problemas a ambos. A mí algunos quieren enviarme a la corte por afirmar que la Tierra no está fija en el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. A él le fue aún mucho peor. Lo condenaron al exilio por haber defendido algunas ideas revolucionarias acerca del Sol. Y nunca más pudo volver. ¿Saben lo que es eso? Anaxágoras murió en el exilio. Siempre quise visitar su tumba, pero por algún motivo mi maestro Estratón durante años se negó a llevarme. Anaxágoras tuvo una muy buena idea. Nos marcó el camino para los que vendríamos después. Propuso que la luna no tiene luz propia, sino que la recibe del sol. Y eso explica sus diferentes fases. Una idea sencilla, genial, pero a la vez muy fecunda, porque cuando Anaxágoras pudo comprender todo esto, inmediatamente comprendió qué ocurría durante los eclipses. En los eclipses en los que desaparece la luna, es la sombra de la Tierra proyectada sobre la luna la que la hace desaparecer. En los eclipses en los que desaparece el sol, la luna se interpone entre nosotros y el sol y lo tapa. Anaxágoras avanzó un poco más. Si la luna tapa al sol, la luna está entre la Tierra y el Sol. Es decir, que la luna está más cerca. Y más aún, vistos desde la Tierra, la luna y el Sol parecen tener el mismo tamaño. Pero si el Sol está más lejos, el Sol es más grande que la luna. Un genio, Anaxágoras. Cuando escuché estas explicaciones por primera vez, me quedé maravillado.
No todos las aceptan, incluso hoy, pero yo sí. Yo enseguida las abracé. ¿No es increíble lo que la razón puede hacer cuando, con orden e ingenio, se pone a resolver problemas? Anaxágoras avanzó muchísimo, pero yo quise ir un paso más allá. ¿Cuánto más lejos está el Sol? ¿Cuánto más grande es? ¿Es más grande que la Tierra? Anaxágoras había dicho que el Sol era muy, pero muy grande, incluso mucho más grande que todo el Peloponeso. ¿Pero cuánto? Para contestar a esta pregunta, tuve que dar un paso muy audaz en el que le pido que me acompañen. Ya no basta con aplicar la lógica a los problemas astronómicos. Es necesario aplicar la geometría con todo su rigor. Sí, ya sé que la utilizamos para medir y calcular cosas aquí en la Tierra. De hecho, significa eso, geometría. Pero ¿por qué no utilizarla para hacer cálculos en el cielo? En el reino de los dioses. ¿Les parece una locura? Apliquemos la geometría al cielo. Supongamos que la Tierra, la Luna y el Sol forman un triángulo. T es Tierra, L es Luna y ese que está más lejos, el Sol, es el Sol. TL representa la distancia Tierra-Luna, TS la distancia Tierra-Sol. Si conociéramos dos ángulos de este triángulo, podríamos obtener la proporción entre los lados y así entre las distancias. Si no saben bien de esto, les recomiendo que lean un librito que acaba de salir. Se llama Los Elementos, de un tal Euclides. Está bueno. Hay un detalle pequeño con el quinto enunciado que no me cierra del todo, pero para esto les va a servir. El ángulo T entre la Luna y el Sol es muy fácil de obtener. Yo coloco un caño apuntando hacia el Sol, otro caño apuntando hacia la Luna y mido el ángulo entre ellos. ¿Ya está? Pero me queda conocer otro ángulo. No puedo viajar hasta la Luna o hacia el Sol para medirlo desde allí. Yo encontré la solución. Las fases de la Luna dependen directamente del ángulo entre el Sol y la Tierra vistos desde la Luna. En un cuarto creciente, cuando vemos exactamente media luna, el ángulo L es un ángulo recto. Si en ese instante medimos el ángulo T, es casi un ángulo recto, le falta un treintavo de recto para hacer un recto. Ya está, solo faltan hacer algunos cálculos o dibujar con precisión sobre la arena y así obtenemos la proporción entre los lados. De esta manera, el Sol está entre 18 a 20 veces más lejos que la Luna. Y como ambos aparentemente se ven del mismo tamaño desde la Tierra, el diámetro del Sol tendría que ser entre 18 a 20 veces más grande. Pero nos falta conocer la otra mitad del problema. Conocemos las medidas del Sol,
y la luna. Pero ¿y la Tierra? ¿Es más grande que el Sol? ¿Es más chica que la luna o está entre ambos? La solución a este problema no llegó tan rápido. Recuerdo que me pasaba horas y horas caminando de un lado a otro en la sala de mi casa, pensando en este tema, cuando una noche me sorprendió mi propia sombra que el fuego proyectaba sobre la pared. Y veía cómo se achicaba a medida que me acercaba a la pared y me alejaba del fuego. Entonces me dije, por Zeus, el tamaño de la sombra de un objeto es proporcional a su tamaño y depende solamente de la distancia entre la fuente de luz y la pared. El sol es el fuego y la luna es la pared. En cada eclipse lunar, yo sé que la sombra de la Tierra se refleja sobre la luna. Lo único que tengo que hacer es conocer el tamaño de la sombra. Las distancias ya las conocemos. Genial. En cada eclipse lunar, la Tierra nos mostraba su tamaño y nosotros no lo veíamos. Yo sé que estoy a 19 pasos del fuego y a 1 de la pared. Supongamos que la luna tiene este tamaño. La sombra de la Tierra es igual a 2 lunas. Lo vemos en los eclipses lunares. Lo único que tengo que hacer es medir a esta distancia qué tamaño de la Tierra me genera esa sombra. ¿Me siguen? ¿Me acompañan a probarlo? Veamos. No. Veamos esta otra. Tampoco. Veamos esta. Sí, prácticamente. Para que la Tierra genere esa sombra, a esta distancia tiene que ser 3 veces más grande que la luna. Es 3 veces más grande que la luna y 6 veces más chica que el sol. Sí, sé que los cálculos, los valores, tal vez no son exactos, pero eso no importa. Lo que importa es que, gracias a este método, sin movernos de aquí, hemos conocido el tamaño del Sol, la Luna y la Tierra. Fíjense el potencial que tiene la geometría. ¿Cuántas cosas más podremos averiguar si sistemáticamente aplicamos la geometría al cielo? A partir de hoy no verás nuestro lugar en el universo con los mismos ojos. ¿Estás preparado? Vamos ahora con la Luna. Se cree que este satélite se formó por la colisión de un protoplaneta del tamaño de Marte con la Tierra en una fase temprana de la formación del sistema solar. En esta colisión
se desprendieron grandes rocas que salieron de la atracción de la Tierra y se fueron agrupando para formar nuestra Luna. Puede que ya sepas que esta no solo causa las conocidas mareas, sino que también protege a la Tierra del impacto de asteroides y ayuda a estabilizar su eje de giro. Pero lo que igual no sabías es que la Luna se encuentra hoy a unos 400.000 kilómetros, pues se aleja cada vez más de la Tierra, en concreto unos 4 centímetros por año, y es precisamente por culpa de las mareas, que hacen que la rotación de la Tierra se frene. Al alejarse la Luna, se conserva el momento angular del sistema Tierra-Luna. Otra curiosidad de la Luna es que se encuentra en resonancia 1 a 1 con la Tierra, es decir, tarda lo mismo en girar alrededor de la Tierra que sobre sí misma, por eso solo se ve una de sus caras. Además, por pura casualidad, la Luna es unas 400 veces menor que el Sol, pero está 400 veces más cerca que este, lo que hace que ocupe el mismo arco en el cielo. Vamos, que se ve del mismo tamaño. Esta bonita casualidad da lugar a unos hermosos eclipses totales de Sol, como el que tendrá lugar en el verano de 2019, visible desde Argentina y Chile. El sistema solar no son solo el Sol, los planetas y sus lunas. ¿Qué va? Junto a estas celebrities del universo también hay cuerpos menores, personajes secundarios, pero súper importantes. Estos son los asteroides, los cometas, meteoroides y meteoritos. Vamos por partes. Los asteroides son cuerpos rocosos con forma irregular que tienen entre decenas de metros hasta 1 millar de kilómetros. Y no os confundas con los cometas, cuerpos similares que suelen tener órbitas más elípticas, estar formados principalmente por hielo y provenir del sistema solar exterior. Por su parte, los meteoroides son cuerpos menores a los asteroides, que cubren el rango de los 10 metros a los 100 micrómetros. Y por último están los meteoros, trazas de luz que deja el meteoroide cuando se calienta al entrar en la atmósfera de la Tierra. Si estos llegan a la Tierra ya son meteoritos, así que si los vas a confundir, que no sea mi presencia, por favor. Como has visto, un cometa es un cuerpo del sistema solar exterior con órbitas largas y que, por lo tanto, nos visita de vez en cuando. Muchas veces se dice que son bolas de hielo sucias porque son una mezcla entre polvo, piedras y hielo. Pero lo más interesante sucede cuando se precipitan hacia el Sol. Entonces pasan dos cosas interesantes. La primera es que el viento solar hace que se prendan, lo que genera su característica cola. La segunda es que si atraviesan la órbita de la Tierra, dejan un rastro de polvillo y tierra, un asco. Y eso queda ahí. Cuando la Tierra pasa por ese punto, el polvillo entra en la atmósfera y se prende, dando lugar a lo que conocemos como la lluvia de estrellas, que como ves no tiene nada que ver con una estrella. Lo bueno es que al estar siempre en el mismo lugar, ocurre de forma periódica, ya sabes, como las Perseidas del pasado 12 de agosto, que se llaman así por surgir de la zona del cielo donde se encuentra en esa época la constelación de Perseo. Por cierto, lo de pedir el deseo, eso no es muy científico, pero bueno, que tampoco cuesta nada. ¿De dónde viene la palabra Tierra? La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. En él habitamos más de 7.000 millones de personas. Aunque su superficie está cubierta en su mayoría de agua, solo una cuarta parte es tierra firme. Entonces, ¿por qué se llama así? El concepto de tierra como la parte sólida del planeta proviene de la palabra latina tierra, que significa seco. Por otro lado, tierra proviene de la diosa romana Terra o Telus, que tiene su equivalente en la mitología griega como Gea. De ahí surge el concepto de madre tierra. Describe cuáles son las características de cada una de las exposiciones. En el siguiente video, pon atención en lo que se dice sobre las características y funciones principales de un texto expositivo. Bueno, niños, espero que les haya gustado esta exposición sobre nuestro increíble sistema solar. Muchas gracias. Qué interesante la charla del profesor. Ahora comprendo mucho mejor cómo es nuestra Vía Láctea. Sí, estuvo buenísima la conferencia. Ricky, ¿estás bien? Te noto algo preocupado. Estoy pensando en el trabajo que nos dejó nuestro profesor Alberto. Dijo que escribiéramos un texto expositivo con el tema de la conferencia y yo la verdad no sé muy bien cómo hacerlo. No te preocupes, Ricky. Lo más importante es saber cuál es la intención del texto y cuáles son las estrategias adecuadas para cumplir con nuestro propósito comunicativo. ¿Crees que puedes ayudarme? Claro que sí. Tengo una súper idea. Vamos a hablar con el profesor. Chicos,
Empecemos recordando que un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Es importante mencionar que los textos expositivos se usan casi siempre con el propósito de difundir conocimientos. Es por esto que acudimos a ellos cuando queremos aprender sobre algo que nos interesa. Algunas de las estrategias usadas en los textos expositivos son la definición, la comparación, la clasificación y la ejemplificación. Estas estrategias son usadas para que la información sea clara y pueda ser comprendida por el lector. Algunos ejemplos de textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. Es muy importante que en el texto expositivo los datos sean exactos y confiables. Gracias por su ayuda. Creo que lo he entendido muy bien. Tengo muchas ganas de sentarme a planear la escritura de mi texto expositivo. Solo me queda una duda. ¿Puedo incluir en mi texto mis opiniones sobre el planeta en que vivimos? No, Ricky. En el texto expositivo son muy importantes la objetividad y la exactitud en la información, por lo que tus opiniones no son necesarias. ¿Qué es la migración de los animales? Muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Durante una migración, los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los del plancton, los anfibios y las langostas, aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire. Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo. La migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremos rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento. Observemos ahora algunas estrategias del texto expositivo que acabamos de leer. En la mayoría de los casos, el texto expositivo busca dar respuesta a una pregunta. En el primer párrafo encontramos la definición de la migración, que en este caso se refiere al desplazamiento de algunas especies de animales. En el segundo párrafo encontramos la ejemplificación, pues se mencionan algunas especies y los medios que utilizan para migrar. En el tercer párrafo predomina la explicación, pues se brinda información sobre las distancias que recorren algunos animales durante la migración. En el último párrafo encontramos la comparación, que sirve para hablar de los diferentes propósitos que tiene la migración. Esto no significa que ese deba ser el orden en que aparezca la información, ya que este tipo de secuencias se pueden combinar en cada parte del texto. Lo importante es que haya un desarrollo lógico del tema que se está abordando. Veamos algunas estrategias que pueden ser usadas en el aula de clase para la producción de textos expositivos. Una forma interesante es partir de preguntas que deban ser respondidas por el texto. Estas preguntas pueden servir como título del texto. Se sugiere hacer una lista de preguntas en grupo y decidir cuál de ellas podría ser respondida mediante la escritura de un texto. Durante la etapa de planeación se debe pensar en la estructura del texto y en que en cada párrafo predomine una de las estrategias del texto expositivo. En el caso de las definiciones, se puede hacer un ejercicio previo con palabras nuevas para los estudiantes. A ellos les encanta aventurarse con definiciones sobre aquello que aún no conocen. Tomemos como ejemplo el texto que debe escribir Ricky sobre el sistema solar. Una vez decidido cuál es el tema que se va a exponer, se inicia con una definición. ¿Qué es el sistema solar? Luego, se puede hacer una enumeración de los planetas que conforman el sistema solar y una breve descripción de algunos de ellos. Esto servirá para hacer comparaciones y clasificaciones. Cada tipo de secuencia o estrategia utilizada en la exposición puede ser abordada mediante actividades distintas de producción escrita. Se puede dedicar una clase a que los estudiantes hagan definiciones a partir de objetos o fenómenos que conocen. Para la ejemplificación sugerimos temas que sean cercanos y que despierten su interés. A partir de los ejemplos se pueden armar grupos o campos semánticos y trabajar con la clasificación. Lo importante es que los estudiantes se familiaricen con cada estrategia y luego puedan incorporarlas a la escritura de sus textos expositivos. En mi texto dedicaré uno de los párrafos a hablar del planeta que más me interesa, la Tierra, y explicaré por qué es el único del sistema solar en el que hay vida.
¡Qué buena idea, Ricky! Puedes añadir ejemplos y descripciones de nuestro planeta, para luego hacer un párrafo de conclusión sobre el lugar privilegiado que ocupa la Tierra en el sistema solar. Creo que ya es suficiente planeación para mi texto. Ya tengo una lista de ideas, las notas que tomé durante la conferencia y un esquema para organizarlas. Ahora a escribir. ¡Excelente idea, Ricky! No olvides las etapas de reescritura y revisión de tu texto. Gracias, Patty. Con base en la información que se presentó en este último video, describe cuáles son las principales características de un texto expositivo. Con la información que se presentó en los videos previos y el conocimiento que tengas del tema, intenta hacer tu propio texto expositivo. También puedes hacer el ejercicio seleccionando información que encuentres en una revista, periódico o haciendo entrevistas a familiares sobre el tema que más te interese. En el libro de texto de español de quinto grado se explica el tema entre las páginas 38 y 49 y se abordan temas afines entre las 76 y 83. Los textos expositivos son una gran herramienta de aprendizaje y debemos conocer sus características y estructura para que cuando los escribamos tengamos la confianza de estar informando con veracidad. ¿Se animarían a elaborar uno? Pues adelante, con lo que aprendimos el día de hoy, seguro pueden hacerlo sin dificultad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.com.